Dame entrada, cuando quiera. Renovados saludos, señores, volvemos en la segunda parte de los profesionales de Canal 4. Hoy con la señorita Dacil Quintana Rivero y Sara López Pereira, profesoras orientadoras de Radio ECA. Están conociendo ustedes un poco el mundo exterior, pero también ese mundo interior. Y en ese mundo interior, Radio ECA no se olvida de la otra gran parte de la enseñanza, que son los profesionales. En este sentido, Dacil, ¿cómo elabora Radio ECA, cómo ha creado Radio ECA esos cursos tan técnicos, tan perfectos para estos profesionales? Porque ya no hablamos de una enseñanza, como decía Sara, una enseñanza para analfabetos. Elabora también cursos para gente ya muy preparada. Sí, elaboramos cursos, como estábamos comentando creo que anteriormente, elaboramos cursos para profesores. Para profesores. La formación para el profesorado, tenemos cursos de diversa índole para el profesorado y que les pueda ayudar pues cuando vayan, por ejemplo, a opositar, porque les da créditos. Por cada curso le dan una décima. Claro, una décima puede salvarte una oposición perfectamente. Sí. Era la famosa homologación que decías tú. Sí, porque están homologados por la Consejería de Educación. Oye, ¿hay cierta animadversión entre la enseñanza tradicional, la clásica, la arreglada y la enseñanza Radio ECA? ¿Aquellos que estudian Radio ECA tienen una menor categoría social que aquel que va a un instituto tradicional, que va a una universidad tradicional? Yo creo que esas barreras se han roto. Esa era la palabra que estaba buscando. ¿Esas barreras existen? Esas barreras yo creo que se han roto totalmente, porque son dos sistemas que pueden converger y al final lo que se trata es de dar calidad al sistema, y el sistema, cuantas más posibilidades tiene, tanto presencial como a distancia, pues es un sistema más rico. Entonces creo que no podemos seguir con esos prejuicios, porque realmente no ayudan a nadie, no ayudan a avanzar a la sociedad. Dacil, ustedes que están en contacto directo con el alumno, que es la materia prima, yo sé que la pregunta es muy ambiciosa, pero es necesaria hacerla. ¿Cómo ves las enseñanzas actuar en nuestro país? Para unas profesionales como ustedes. ¿A nivel general? A nivel general. Bueno, yo creo que a nivel general, a lo mejor lo que necesita el alumnado es un poco más de motivación, porque es que a nivel general hay mucho absentismo escolar. El alumnado está abandonando los estudios a nivel general. ¿Eso en Radio ECA no se ve? No. Por cierto, no se ve tanto. Abandona muy pocos en Radio ECA. Es que en Radio ECA, el alumno que empieza a estudiar en Radio ECA, a lo mejor después por motivos personales lo deja durante un tiempo, pero después se vuelve a reenganchar. Por cierto, una de las cosas que me decían era que esos aprobados se guardan. Sí, expediente. No hay que volver a empezar a repetir otro curso, sino que lo que has hecho, eso se te guarda eternamente. Es una hucha de conocimiento. Bien, buena expresión, de conocimiento. Oye, interesante. Es decir, eso que yo he aprobado, luego por circunstancias de la vida me sale un trabajo, dejo eso y me vuelvo a reenganchar dentro de 4 años. Eso está en los archivos informáticos de Radio ECA, claro, de que yo tenía aprobado esa parte. No es como el instituto tradicional, que si no aprobabas o suspendías determinada asignatura, tenías que repetir el curso completo. Esa es una ventaja de Radio ECA, ¿no? Sí. Enseñanza elemental, pero tienen también bachillerato. Sí. También ¿Cómo funciona el bachillerato? Aquí, por ejemplo, bachillerato se imparte en el municipio de Telde. En el municipio de Telde hay un centro de orientación que está en la oficina, en San Gregorio, donde el alumnado pues puede estudiar bachillerato. Nosotros tenemos dos modalidades: humanidades y ciencias sociales, y ciencias y tecnología. Que era lo que en mi época sería ciencias y letras. Lo mismo. Vale, lo mismo. Qué fino el nombre. El contenido es el mismo, pero han cambiado el título. Está bien, oye, formidable. También eso es fruto de la evolución de la sociedad. Claro, ¿cómo era? En mi época era cuarto y revalía. Si te gusta ciencia, te vas a ciencia, si no a letras. Ahora se llama humanidades por una parte y técnica por otra. Sí, pero que es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, la esencia es la misma. La esencia es la misma. Qué curioso. La esencia es la misma y se cursa, el alumno lo puede hacer en 2 años. En 2 años. Con esto del cambio de sistema de estudio, ya a todos los padres y a todas las madres los tienen locos, porque un año tienes un sistema, otro año tienes otro, es un desastre. Pero el bachillerato, por cierto, el que aprueba el bachillerato tiene exactamente la misma categoría que aquel que prueba el bachillerato en un instituto normal y corriente. Sí, efectivamente. A lo mejor es verdad que mucha gente se piensa que... Es que la pregunta viene por ahí, porque piensa que no tiene ese valor. Que no tiene ese valor, pero no es así. Sí, tiene el mismo valor que estudiar en cualquier centro público. Increíble. Sara, ¿cuál es la anécdota más curiosa que en 3 años te has encontrado tú con tus alumnos?
O sea, lo que más te ha llamado la atención, siempre hay una anécdota que te hace sonreír. A mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención algo que recuerdo de hace creo que 1 o 2 años. Antes, cuando empezamos a hablar de eso, me lo hizo recordar, y es que tenía un taxista que a través del banco de clases, pues escuchaba las clases en un pendrive en el taxi mientras estaba trabajando. Él estaba sentado. Madre mía. Y lo que hacía es, cuando estaba en las paradas de taxi, en esos momentos, ahí en esos ratillos muertos que tiene uno, pues iba escuchando, y quieras o no, al final eso que nos va sonando ya el contenido, y que luego cuando llegas a casa y te sientas y lo haces ya de buena manera, ya lo tienes metido en la cabeza, ya nos va sonando el run run, y al final es... O sea, grababa las clases en un pendrive y en las horas muertas o en las paradas muertas les ponía su pendrive. Interesante. Y iba escuchando las clases. Entonces, oye, pues eso para idiomas es ideal. Sí, 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 sí. Increíble. A mí, por ejemplo, una anécdota que lo estábamos comentando antes, el curso pasado yo tenía 2 alumnos que eran madre e hijo. Madre e hijo. Y titularon los 2 a la vez. Terminaron. Resulta un poco absurdo por mi parte decir esa frase tan manida: hoy el que no estudia es porque no quiere. Es que es verdad, hoy el que no estudia... ¿Cuántas veces han repetido ustedes si no estudias porque no quieres? Y más con Radio ECA. Y más con Radio ECA, aparte de ser un sistema flexible, es que después nosotros tenemos una política de becas para que el alumno que no Por tiene cierto, recursos... ¿cómo funciona la política de beca? Vale, nosotros tenemos... Porque en mi época la beca era la que te daba el gobierno, y si tenía suerte que te la diera, si no... Y el sistema de ustedes parece que es totalmente diferente. Sí, nosotros tenemos una política de becas para aquellas personas que no tengan recursos económicos, pues pueden acceder a estudiar con nosotros, o bien de manera gratuita, porque es que después encima tenemos becas de diferentes tantos por ciento. Nosotros estudiamos... ¿Quién da esas becas? Radio ECA. Eso lo financia Radio ECA. La pregunta es un poco absurda. ¿Y de dónde sale el dinero para dar esa cantidad? Porque imagínate la cantidad de alumnos. Por cierto, ¿cuántos alumnos actuales tiene actualmente Radio ECA? En la zona de Telde, unos 1.500 alumnos de básica, del grado en educación en total, secundaria. ¿cuántos alumnos actualmente, según la estadística que ustedes manejan, tiene Radio ECA? En todos los cursos, bachillerato y demás. Porque si antes me decías 13.000 o 16.000, imagínate. Aquí hablamos sí. del Telde municipio o a de nivel Telde. A nivel de Gran Canaria. A nivel de Gran Canaria ese dato yo lo desconozco, está, pero porque lo desconocemos. Si hablabas antes de 16, hoy tiene que ser casi 400.000 o casi 1 millón, por lo menos. A nivel, históricamente, en Radio ECA han estado matriculados más de 2,5 millones de personas. 2,5 millones de personas. Ese dato sí que lo controlamos. Por cierto, una curiosidad, ¿todavía existe la ficha del primer alumno de Radio ECA? Sí, todavía existe. Fue una alumna, creo, si no me equivoco, de la zona del Carrizal, creo. Ah, ese es mi pueblo. Pues yo soy de Ingenio. De la zona de Carrizal, la primera alumna de Radio ECA. Joder, pues esa señora, si no está viendo y vive, señora, felicidades. esa debe ser ya abuela, por lo menos. Pero bueno, no hay edad, lo que decíamos, no hay edad. Pues la política de becas, perdón, como antes nos preguntabas, el dinero de las becas cada vez es más necesario, porque cada vez hay más personas que cuentan con menos recursos y vienen a formarse con nosotros y nos solicitan una beca. Entonces, la recaudación de la beca viene por diferentes vías. Así, a grosso modo, contamos con una asociación que es la Asociación ECA, una asociación que se creó sin ningún ánimo de lucro, pues para un poco incrementar ese depósito económico para poder sufragar los gastos del material sí, porque didáctico. El precio del material didáctico de ustedes es de risa. O sea, que un curso me valga lo que vale tomarse un par de cervezas en una cafetería, increíble. Pero es verdad que hay muchísimas personas que no cuentan con esos recursos, que no pueden enfrentarse. De ahí el valor de la beca. Ahí, sobre todo con las donaciones, contamos con un montón de donaciones de empresas a través de la responsabilidad social corporativa, que donan una parte de sus ingresos para que otros puedan cambiar el rumbo de sus vidas. Y creo sea, hay mecenas que anónimamente están ayudando a Radio ECA. No solamente empresas, sino personas anónimas que son personas de a pie, que no es que tengan unas cuentas bollantes, sino que son trabajadores que fueron muchos de ellos incluso alumnos de Radio ECA y que se beneficiaron de la política de becas y creen ahora importante pues donar una parte ínfima, lo que puedan. O sea que a lo mejor 10 euros mensuales para ellos no es nada, pero sin embargo para Radio ECA es un dineral. Claro, y más para el alumnado, porque es que nosotros contamos con un alumnado que en general pues no tiene tampoco muchos recursos económicos para poder estudiar. Alguien pudiera pensar que, bueno, a aquel le dan una beca porque tiene tal cuña o es hijo menganito. No, para nada. La concesión es
totalmente transparente. Sí, no hay favoritismo ni nada. No. Ustedes tienen un jurado o un comité que estudia todas estas cosas. Nosotros tenemos un equipo que se encarga de analizar la situación económica del hogar familiar, no de la persona como tal. No quiere decir que si yo estoy desempleado tenga derecho a una beca, porque hay en una familia puede haber una persona desempleada, pero que el resto de la unidad familiar sí que cuente con recursos económicos. Entonces lo que se hace es estudiar los ingresos de la unidad familiar y, como decía antes Dácil, lo que hacemos es becar al alumno en tanto por ciento en función de sus ingresos. Hay personas a las que se les beca de manera íntegra, el material es totalmente gratuito, y personas que por sus ingresos económicos pues pueden sufragar pues un 50% del material. Pues a esas personas les instamos a que paguen esa parte del material. Claro, para que valoren lo que le están recibiendo. Es curiosísimo esto. Oye, ¿qué es el aula abierta? Porque siempre vas en el coche y de repente pones radio. Por cierto, tiene buena música Radio ECA, hay que reconocerlo, tiene muy buena música, sobre todo los domingos. Pone aula abierta y uno dice, ¿esto qué es? Los cursos de aula abierta nosotros los dividimos en diferentes niveles. Es verdad que no pertenecen a la formación reglada, no tienen una titulación oficial, entre comillas, pero sí están destinados para que las personas que lo quieran hacer actualice sus conocimientos y así tenga, por ejemplo, un mejor currículum. Yeah. Nosotros los dividimos en diferentes niveles, ¿vale? Pues los cursos de aula abierta, puede haber cursos de nuevas tecnologías, idiomas, salud, legislación laboral, medio ambiente, formación del profesorado. ¿Ahí qué exige? ¿Un grado escolar? Para yo... No hay una titulación mínima exigida, sino son... ¿verdad que en el... Por ejemplo, yo, que soy licenciado en Derecho, bueno, pues yo veo que Radio ECA tiene un curso que a mí me interesa y puedo ir a aula abierta y matricularme. Sí. Allí no me van a decir ni qué estudios tengo ni nada, sino quiero matricular en una aula abierta. Son acciones formativas para mejorar o sea, los que conocimientos. de 1 año a 99 años. Eso perfecto. Eso se llama aula abierta. Aula abierta. O sea, que es un curso de actualización, reciclaje para todos aquellos que quieran, con independencia de los cursos tradicionales que tiene Radio ECA. Efectivamente. Por cierto, siempre Radio ECA ha tenido fama de tener 3 cursos increíbles, que es manipulador de alimentos, que ya es un clásico, inglés, y resulta que últimamente ya el inglés no es inglés, es la Universidad de Alfa completa, porque tiene primer nivel, segundo nivel, bueno, el Twin Speak, ya al final yo me pierdo también. Muy bien. Pues mira, yo pensé que estaba un poco viejo mi inglés, ¿no? ¿Cómo califican, es decir, cómo son ustedes capaces de calificar cuando un alumno de inglés, por ejemplo, tiene alemán, me decía que tienen chino? ¿Cómo califican ustedes para saber cuándo un alumno tiene nivel suficiente para saber, pasar al siguiente nivel? ¿Hay un examen o el profesor orientador se da cuenta de que ya hay cierta soltura? Yo cuando viene, por ejemplo, un alumno a preguntarme, pues yo primero pues le pregunto cuál es su nivel, miro un poquito cuál es su nivel y lo ubico en el nivel correspondiente. Estamos hablando de aula abierta. De aula abierta. Exacto. En este caso yo estoy hablando de inglés, del time to speak, sí, como decía usted. Sí. Y lo ubico un poco pues en el nivel correspondiente y después todos los módulos de aula abierta que tenemos de inglés tienen un examen, un pequeño examen, tanto escrito como oral. ¿Por qué? Porque los módulos que nosotros tenemos, las acciones formativas que nosotros tenemos en idiomas, tanto en inglés, francés, alemán, están enfocados sobre todo para que el alumno se desenvuelva oralmente. Porque claro, nosotros tenemos la tradición de cuando nosotros estudiábamos de que la gramática es lo más importante y no es así. Sí. Bueno, en mi época era la gramática, el dictado y 4 chorradas, y yo soy de francés, a mí me cogió francés aquella época. Hoy eso no sirve para nada, lo cojo todo y lo tiro a la basura porque no aprendí nada. No sirve para nada. Lo que sirve es que el alumno salga a la calle y sepa entablar una conversación en cualquier otro idioma. Entonces los módulos de Radio ECA tampoco están enfocados en eso, que el alumno se desenvuelva oralmente ante una situación cotidiana. Por cierto, Radio ECA, yo decía al principio de la primera parte del programa que ya no es a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Hay países que han copiado el sistema ECA? Sí. Que han venido a ustedes para que ustedes... Yo recuerdo, leí hace unos meses, que habían ido, no sé si al Sáhara o a Marruecos por ahí, que estaban interesados en que ustedes le prepararan cómo funciona ECA, sobre todo en estos países africanos. Ya hay países que vienen preguntando por esto. Incluso países sudamericanos también me dijeron. Hace 2 meses o así vinieron creo que de Panamá, creo recordar. De Panamá. De Panamá. Sí, habían creado una escuela de radio y estaban copiando el sistema ECA. Allí estaban llevando la formación a lugares muy limitados. Hombre, la radio llega a todo el mundo.
Esa es la magia de la radio, igual que la magia de la televisión. Instrumentos que utilizan ustedes. Ustedes utilizan quizás el instrumento más universal, que es la radio. La radio en un satélite te da la vuelta al mundo. Y no es porque yo trabaje en la radio, también lo hago en la televisión, pero la radio es quizás más próxima. Es como decías tú, el taxista que con el pendrive oye sus clases y cuando llega a sentarse cansado el pobre, pues aquello ya le suena. Eso es muy importante. Creo sobre que todo en idioma. es un sistema universal porque es capaz de llegar a todo el mundo, es un sistema inmediato y además un sistema barato porque es capaz de llegar a todo el mundo de una manera totalmente gratuita. Entonces eso también hace que se internacionalice el sistema. Increíble. Daci, ¿tú tienes datos de los alumnos que salieron titulados el año pasado? Sí, tengo los datos a nivel regional. A nivel regional, sí. Nivel regional. No, estamos hablando obviamente para en cuenta de televisión regional. Entonces, del grado en educación secundaria, por ejemplo, titularon alrededor de unos 1000 alumnos. 1000 alumnos. 1000 alumnos. De bachillerato, alrededor de unos 300 alumnos aproximadamente también. Un nivel alto. Eso en mi época de bachillerato sería 4 aulas de un instituto, más o menos, porque eran aulas de 50. Y después también es importante comentar que, por ejemplo, con respecto al alumnado de bachillerato que ha titulado y después se presenta a las pruebas a la PAU, que le decimos la Vamos PAU. a PAU, sí. Sí. Pues hay un alto índice de aprobados en la PAU. Eso quiere decir que hay calidad en la enseñanza. Que hay calidad, no Sí. solamente cantidad, sino calidad. Increíble. Y no quería dejar atrás también la formación profesional. Tenemos un ciclo superior de integración social en el que el año pasado también titularon a 69 alumnos y tampoco nos vamos a olvidar de ellos porque eso hay que mencionarlo porque el sacrificio de los alumnos, el sacrificio hay que valorarlo, eso es evidente. Sí. Cuando ustedes ven, ¿qué significa para ustedes que son profesoras orientadoras a la hora de que ese alumno ves el esfuerzo que le ha costado a ese padre con ese pendrive, a aquella madre que de madrugada se levantaba para preparar la bolsa a su marido, pero que también aprovechaba? Cuando ustedes le entregan ese título a un alumno, ¿qué siente? ¿Mereció la pena? Sí, una satisfacción enorme. Es que yo creo que eso no se puede contar con palabras, no lo sé, pero es una satisfacción. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo porque yo siempre se lo digo, es que el esfuerzo siempre tiene su recompensa al final. Claro, lo importante es llegar a la meta, eso es lo más importante. Es verdad que hay alumnado que le cuesta un poquito más, alumnado que le cuesta un poquito menos, pero lo importante es llegar a la meta y nunca es tarde para comenzar. ¿Qué queda de esos alumnos? Cuando ese alumno ya termina sus estudios en Radio ECA y se va a una universidad, ¿qué queda? ¿Queda una familia? ¿Siguen en contacto con profesores? Oye, mira que estoy estudiando primero Derecho. Oye, que ¿te acuerdas que tengo por ejemplo, en Filología, ¿te acuerdas la frase que no me salía? ¿Hay anécdotas como esa? A nosotros, por lo menos yo Porque todo el mundo cree que terminamos la carrera y nos vamos, ya nos desconectamos. No. Lo que me queda siempre es que los alumnos vienen siempre a través de otro alumno. Siempre. O sea, entonces, el boca a boca funciona. Sí, muchísimo. Entonces siempre vemos cómo vienen una madre con un hijo, unos primos, un amigo, siempre los testimonios, ¿sabes? Son súper importantes en que al final la gente cuenta cómo Radio ECA les ayudó a alcanzar su objetivo, que era tener una titulación. Y además, el caso más próximo que yo tengo es que yo soy profesora de Radio ECA, pero es que mi madre, por circunstancias de la vida, se ha abocado a no tener empleo y ahora mismo ha encontrado en la formación profesional, ella este año va a titular en la formación profesional en integración social en Radio ECA, y ella se ha reinventado, ha cambiado su... Esa es la palabra, se ha reinventado ella misma. Eso significa que esa mujer es inteligente. La pregunta es indiscreta si te pregunto la edad de tu madre. Mi madre tiene más de 50 años. Más de 50 años, es una mujer joven. Eso es, como decíamos, una pibilla todavía, ¿no? La época nuestra era ya una pureta, pero eso es una pibilla. Hombre, con 50 años eso indica esfuerzo, es decir, no me quiero quedar parado porque me he parado laboralmente, pero el tiempo joró. Y tiempo que pasa y no lo aprovecha, no vuelve más. Creo que lo decía Albert Camus, el tiempo que pasa no vuelve más. La verdad es que hablar de Radio ECA de la forma que lo hacen ustedes, ¿te quedarías en Radio ECA siempre? Toda la vida. Sí. ¿Y tú, Daci? Yo también. ¿El resto de tus compañeros opinan lo mismo? Sí. Por cierto, a mí me ocurre una cosa con las compañeras que van a la radio, que cuando mejor estás con ellas, como estamos nosotros aquí en una entrevista, te dicen, mira, ya el martes me despido porque me trasladan a otro sitio. ¿Por qué es eso? Yo creo que tenemos miedo al cambio y el cambio es crecimiento. Entonces no lo podemos relacionar siempre los con alumnos algo malo. Los alumnos, eso no es perjudicial para los alumnos. Si un alumno ha estudiado contigo 4 años de golpe y porrazo te quita y aparece otra, donde ese alumno ya tiene contigo cierta intimidad, cierta confidencia,
¿Qué pasa? El Que alumno incluso te cuenta hasta cosas familiares. También se tiene que Uy, que acostumbrar. se nos cayó, esto es cosa del directo. Esto es cosa del directo, señores, se nos cayó el... No, pero no pasa nada, no hay problema, esto son cosas del directo. Bueno, una vez se nos cayó eso, ¿sí? Eso es que alguien está cabreado porque aquí estamos hablando de Radio ECA. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, le decimos a Kevin, pasó aquí un pequeño accidente, pero bueno, no pasa, forma parte del directo. Me estabas contando de que alumnos que te dicen, oye, he estado contigo 4 años, llevamos ya una confianza donde te puedo decir como profesora cosas que ni siquiera se lo digo a mi familia, y sin embargo, luego te encuentras con que le dice, mira, este es el último intercambio que hago, me voy porque me destinan a otro sitio. Entonces, parece que le dejas más sabor de boca a ese alumno o a esa alumna. Sí, yo creo que en primera instancia puede parecer eso, pero siempre va a venir otro profesor que te va a atender igual de bien. Entonces, al final, siempre te quedará en el recuerdo aquel profesor que tuviste, pero al final del camino, pues vas a tener a un montón de profesores que estuvieron contigo y te acompañaron. Sí, pero cada profesor tiene una mano especial. Es decir, yo, por ejemplo, en mi época de estudiante, mi época fue de aquella escuela primaria, aquella escuela primaria donde un profesor te daba todas las asignaturas, y creo que fueron en Piletas, un profesor que ya era el antiguo maestro, por eso prefiero la palabra maestro, a mí me llena más que la palabra profesor, porque maestro es ese, el que no hay hora para atender a su alumno y se sacrifica en todo lo posible. Entonces la experiencia de esa vivencia que tiene el alumno contigo o con ustedes se ve un poco... Caramba, ahora que ya sabes de mis filias, de mi fobia, ahora te vas, ya el que viene por mucha buena voluntad que ponga, chica, es como si tuvieras una relación de hermano. Pero yo creo que el alumnado termina adaptándose a cualquier profesor. Yo en mi caso, por ejemplo, yo he estado en diferentes municipios. Yo he estado en la Vega de San Mateo, he estado en Telde, y yo creo que cuando yo empecé, por ejemplo, la profesora que estaba en la Vega de San Mateo estuvo 12 años. 12 años. 12 años. La destinaron ella trabaja ahora en Escaleritas y yo empecé en la Vega de San Mateo. Y yo de verdad, yo no noté nunca rechazo por parte del alumnado. Después al final todo lo contrario, es que después al final, lo bueno que tiene también de Radio ECA es que al final se crea una pequeña familia entre todos. Es que lo hizo la familia de Radio ECA. Pues Daisy y Sara, gracias por estar aquí. La verdad que el tiempo se va volando, te lo decía fuera de antena, cuando mejor está tienes que irte, pero estas son las cosas de la televisión. Muchísimas gracias, felicidades sobre todo por esa labor que están haciendo, y era con lo que dije al principio, la cultura da libertad. Un pueblo libre es un pueblo culto, un pueblo que no tiene cultura. Decía hoy un periodista, decía, el que no lee está condenado a morir, ciertamente. Señores, así terminamos con un pequeño accidente, pero formó parte también de la entrevista, y le agradezco la atención. Sepan, señores, que siempre en Radio ECA tienen un profesor, una mano amiga. Pueden llamar a los teléfonos o a la página web y ellos estarán siempre ahí para servirles. Que sean felices, muy buenas noches y hasta el próximo programa.